presidente, quiero enviar un mensaje de calor y de afecto a todas las víctimas de esta maldita pandemia. Vamos a hablar sobre el populismo, que es un tema sobre el que se ha hablado mucho sin duda. El populismo, para definir, para acortar, sería una forma política que incita a la división y que esconde un vacío intelectual debajo de eslóganes e insultos estridentes. Justamente hoy tenemos a 3 ponentes invitados que van a hacer bueno el verbo discutir, por más que esto sea un diálogo y no un debate. Discutir, discutere en su raíz latina, era tirar de un árbol para ver si tiene raíces. Discutir es ver si se está enraizado en la realidad o no. Y esa discusión es fundamental en la democracia. La capacidad de exponer y de argumentar que hacen nuestros invitados son un consuelo para esta época de zascas, de postureo, de vídeo, de pirotecnia, de reverberación y de degradación del lenguaje. Tenemos a Alejo Vidal Quadras. Alejo le conocemos todos, fue un gran presidente de nuestro partido, que además cosechó una fecunda representación de concejales y de diputados de reconocida altura y talla intelectual, con una extensa biografía. Quiero destacar que fue diputado del Parlamento Europeo, vicepresidente de esta Cámara desde el 99 al 2014, miembro particularmente activo de la Comisión de Industria, Energía e Investigación, autor de diversos libros y presidente del Search of Justice International Committee. Cayetana Álvarez de Toledo. Tenemos un amigo común, Cayetana, que se llama Jorge Ferrer, y que te ha definido con estas 5 palabras acertadísimas: el desparpajo de la razón. Como afiliada, nada me puede enorgullecer más que tu valiente militancia contra la intolerancia y el nacionalismo que haces junto con Llanos de Luna en el Congreso, pero también tus artículos y tus vídeos, en tu afán de búsqueda de la verdad factual que decía Hannah Arendt. Cayetana es lucidez, compromiso y un lujo del que tenemos la suerte de disfrutar en este partido. Alejandro Fernández. Sitges, finales del 2018. Al fin. Alejandro representa un nuevo tiempo, un orgullo que me atrevo a decir incluso trasciende a las propias siglas por su forma de hacer política, alabada y reconocida incluso por sus adversarios políticos. Alejandro reivindica y da lustre a la vocación y a la convicción política, a la palabra y al argumento. Sin duda es el mejor orador del Parlamento de Cataluña. Esta vocación, como digo, no es fácil de encontrar. El hombre naturalmente político es fruto de una excepción, pero sin embargo es de esta minoría de quien depende la estabilidad, el orden y la prosperidad de la comunidad de gobernados. En definitiva, Alejandro, Cayetana, a despecho de que me llaméis exagerada, en caso de que la transición fuera pasado mañana, estarían en primera línea, pactando, discutiendo, razonando, cosiendo, solucionando y consiguiendo. El diálogo va a constar de 3 bloques. El primero de todos va a ser populismo. El orden de intervención será Alejo Vidal Quadras, Cayetana y cerrará cada bloque Alejandro Fernández. Para enmarcar el primer bloque me gustaría hacer una pequeña introducción. Sé que ustedes no han venido a escucharme a mí. Este debate, este tema, se ha tratado en muchísimas ocasiones. Destaco el famoso debate que se hizo en la Universidad de Princeton hace muchos años, organizado por Jan Werner Müller. Nosotros en el CLAC también hemos organizado debates sobre la materia, pero los acontecimientos políticos nos han llevado a ir redefiniendo constantemente el término populismo. Quiero hacer algunas reflexiones sobre las que pivotar e iniciar este debate. Me interesan los factores de advenimiento del populismo. Hay una explicación, digamos, economicista, que diría que todo arranca con la crisis económica del 2008, que explicaría fenómenos como Podemos o Syriza. Hay otros movimientos como Orbán, la Liga Nord en Italia o el nacionalismo periférico en España, del que nos ocuparemos en el segundo bloque, que parten justamente del establishment, donde los factores que operan son más de tipo cultural o identitario. Tenemos el populismo también de corte latinoamericano. Definiciones tenemos muchas. Me gustaría destacar una de Savater. Savater habla de la democracia de los ignorantes. De hecho, Savater dice que utilizó de forma consciente este término hace unos 20 años en Argentina. Por eso es muy importante la educación. Una democracia sin demócratas, sin militantes de la democracia, no sirve para nada. Acabo ya. Quintana Paz, hace poco, en un debate con Andreu Jaume, habla de una versión light de populismo, que sería todo aquello que es gustoso para el público. Pero de modo más riguroso decimos que el populismo tiene un factor de perversión, que es erigir al pueblo como autoridad máxima. Lasalle, por último, añade que el populismo apela al pueblo no como sujeto, sino como víctima depositaria
de un eterno derecho de venganza. Arrancamos ya. Me gustaría la reflexión primero de don Alejo Vidal Quadras. No sé si escucha. Buenas tardes. Buenas tardes. Alejo, hola, buenas tardes. ¿Nos escuchas? Alejo, hola. Si no, podemos continuar con Cayetana y luego iría Alejo. Yo creo que será mejor que empecemos con Cayetana y vamos avisando al señor Vidal Quadras, ¿no? Vale. Pues muy buenos días a todos. Primero quiero decir que todos lo sabéis, lo enormemente feliz que estoy de estar hoy aquí. He dicho muchas veces que la política y sobre todo hacer campañas no es solamente mi obligación, mi responsabilidad, es mi auténtica vocación. Me gustan las campañas, es el momento de la pedagogía, de la persuasión, de la movilización. Y en segundo lugar, mi compromiso con el Partido Popular de Cataluña, como sabéis, es profundo, radical y con todo el constitucionalismo en general. Y por tanto estoy especialmente contenta de estar en este acto. Yo tengo una gran admiración por Alejo Vidal Quadras, como tantos de nosotros. Me hubiera encantado poder escucharle primero. Es difícil, los contrafácticos son siempre muy delicados, pero yo creo que no me equivoco si digo que si Alejo hubiera seguido al frente del Partido Popular durante una etapa más larga, la historia hubiera sido distinta y mejor, ¿no? Luego también quiero expresar mi profunda alegría de tener aquí a Paula en este acto, en las listas. Ojalá saquen esos 10 escaños, ¿no? Saquemos en Barcelona para que toda su inteligencia, su cultura y su brillantez puedan verse en el Parlamento. Quiero dar la bienvenida a Lorena y a Eva, también dos magníficas candidatas, las que es un lujo compartir siglas y partido, ¿no? Y de Alejandro, pues, ¿qué puedo decir? Bueno, lo voy a dejar para el final, si me lo permiten. Yo estaba pensando que, como soy un poco indisciplinada, como he sabido, ¿qué iba a decir yo en este acto? Y se me iba a separar populismo de nacionalismo, estas cosas, y creo que no lo podemos hacer, ¿no? Y me acordé que la última vez que habíamos coincidido, Alejo, no sé si ya está ahí escuchando, con Alejandro y Alejo en un acto, bueno, pedí perdón a los constitucionalistas catalanes por décadas de desamparo y asumí una serie de compromisos, unos 10 compromisos, eran unos mandamientos laicos que mantengo, que reafirmo y que reivindico. Pero sobre todo me acordé de ese formato de los mandamientos laicos, ¿no? Y que me gustaría intentar aplicar hoy al asunto del populismo para encuadrar un poco la conversación, ¿no? Entonces, he hecho unos mandamientos laicos que se llaman por la política contra el populismo. Empieza así. 1. No te comportarás nunca como un vulgar agradador. Digan lo que digan los gurús del marketing, no tratarás al votante como a un cliente al que siempre hay que dar la razón, ni como a un niño mimado o adolescente perpetuo al que se protege y adula para luego lanzarlo contra el orden democrático, disfrazado de bisonte o con un lazo amarillo en la solapa. No alimentarás su victimismo ni sus bajas pasiones, la xenofobia o el odio hacia un enemigo inventado, la pérfida España. Recordarás que siempre ha habido al menos 2 Cataluñas, en 1640, en 1714, en 1936, en octubre de 2017, aquella maravillosa manifestación, y también hoy. Sabrás que el populismo es el hipócrita culto al pueblo con espurios fines antidemocráticos y tú querrás ser político. Segundo, no te empeñarás en que la independencia low cost de Cataluña es posible. No lo es. Ni siquiera con la complicidad de la izquierda española, presunta progresista, profundamente reaccionaria, histórica intérprete, retaguardia y celofán del nacionalismo. La independencia es una utopía, una ficción, un corto de 9 segundos, menos que un TikTok. Recordarás también con gratitud la higiénica actuación de la policía el 1 de octubre, el formidable discurso del rey y el ingreso de la cúpula golpista en la cárcel. Fueron tu baño de realidad, tu gran oportunidad de entrar en la edad adulta. Agitar una ficción muerta podrá beneficiar a un puñado de populistas, sobre todo los que están en Waterloo, pero para los catalanes es una condena a cadena perpetua, a la perpetua adolescencia. Eso que Josep Pla llamaba una edad siniestra. Tercero,
No insistirás en esa sandez de lo volveremos a hacer. Primero, porque lo único que hicisteis fue el totalitario y el ridículo. Eso y expulsar a unas 5.000, 7.000 empresas de Cataluña y romper Cataluña en dos. Vuestra gesta ni siquiera ha sido superada por la delirante performance del Capitolio. Segundo, porque volver a hacerlo significa simplemente volver a entrar en la cárcel. Y no es un espectáculo muy edificante. El delito es malo, la reincidencia es estúpida. Cuarto, no intentarás halagar y apaciguar al votante nacionalista diciendo cosas como aprobaré el estatuto que venga de Cataluña. Los tribunales no pueden juzgar sentimientos. O hay 8 naciones en España, las he contado. Estas frivolidades anticonstitucionales solo dan la razón a los irracionales. Son propias de los plateros del proceso, suavecitos por fuera, ni un principio por dentro. Y son hitos de la brillante estrategia de apaciguamiento que nos ha traído a esta devastación. Y lo que desde luego no harás, nunca, jamás, es pronunciar esa frase insólita, canalla, todos somos culpables de lo que ha pasado en Cataluña. Yo no soy culpable. Alejo no es culpable, Alejandro tampoco, Paula tampoco, ni uno solo de los constitucionalistas es culpable. El PSOE, sí. Ya lo dijo Tarradellas en su día, el PSC no gana porque no quiere. Y yo añado, y cuando gana, no gobierna porque no quiere. Lo que hace es dejar que el nacionalismo gobierne. Maragall, Montilla, Illa, testaferros del nacionalismo. Quinto, no serás un pájaro tercerista. Es decir, no te posarás cómoda y cínicamente en un alambre entre unos y otros, como dice Illa, entre constitucionalistas y separatistas. El centro no es el punto medio entre la libertad y la sumisión, entre la igualdad y la discriminación, entre el delito y la ley, entre el separatismo y la Constitución. El centro es la defensa del ciudadano y la auténtica tercera vía es la Constitución. Dirán que lo tuyo es equidistancia, pero en realidad es conchavanza. La conchavanza con fuerzas disolventes de la democracia para seguir en el poder. Y tú lo sabes, y los catalanes también. Sexto, no promoverás, otorgarás ni justificarás la concesión de indultos a los golpistas. No lo hubieras hecho con un tejero impenitente, porque lo haces con Junqueras. ¿Es menos grave un golpe nacionalista catalán que un golpe nacionalista español? El catalanismo, atenuante, incluso eximente. Tampoco utilizarás civilinamente la palabra revanchismo, se la ha oído varias veces, para insinuar que los constitucionalistas no buscan justicia, sino venganza. Eso mismo le dicen a las víctimas del terrorismo. Y sobre todo no indultarás a los golpistas para amnistiarte a ti mismo, es decir, para borrar el delito de lesa democracia que cometiste al pactar tu investidura y permanencia en el poder con personas condenadas por sedición. Séptimo, no se te ocurrirá utilizar como lema de campaña la expresión pasar página. Pasar página es un sintagma inmoral e ineficaz. No solo ahorra a los golpistas y malversadores su derrota, les concede la victoria moral y material. Y esto es clave, de hecho es la clave. Con estas elecciones, Pedro Sánchez busca convertir su coyuntural Frankenstein en una alianza estructural y duradera de poder. Quiere rehacer el tablero. Para eso está dispuesto a promover un proceso de mutación constitucional de la mano de las fuerzas separatistas. Mesa de diálogo, nuevo estatuto, referéndum en Cataluña que condicionaría el futuro constitucional de España. Así, España se haría a la medida de los separatistas, es decir, se desharía. Salvador Illa no es la tercera vía, no es un puente entre unos y otros. Es la primera y única vía para que madure no Cataluña, sino el fruto del proceso. Los socialistas no buscan pasar página del proceso, lo que buscan es pasar página de la Constitución. Lo que promueven no es un reencuentro entre catalanes, es una fusión nuclear entre socialismo y separatismo a costa de la Constitución. Octavo, quedan pocos. No ofrecerás a los votantes mimitos y abracitos para que te quieran, te aceptan o al menos te perdonen el hecho indiscutible de que tienes razón. Los mimos siempre son agradables y bienvenidos y simpáticos, pero no sustituyen a la verdad y a la responsabilidad y, por tanto, no servirán para sacar a Cataluña de su decadencia. Pero, además, los abrazos solo tienen sentido entre iguales. Y en Cataluña no hay dos mitades iguales. Una mitad lleva 40 años mandando, ¿y cómo?, y la otra 40 años metida en el armario moral. 40 años sin abrazos, precisamente, del Estado. Esa mitad necesita amparo y articulación, es decir, presencia, prestigio, presupuesto y poder. Noveno. No intentarás ganarte el voto del catalanista moderado con promesas de dinero, formidables inversiones o nuevos sistemas de financiación.
son gestos poco útiles al final y propios del mundo de ayer. Primero, porque ese catalanista moderado ya no existe, ya se bajo los escombros el proceso. Y segundo, porque el mundo post-pandemia será el de los sacrificios y las grandes reformas. Sangre, sudor, esfuerzo y lágrimas, sí, para todos, para catalanes, para el conjunto de los españoles, para europeos. Una hercúlea tarea de recuperación y también una oportunidad. Décimo, no invocarás los problemas reales de la gente como subterfugio para no encarar el desafío separatista. La táctica del avestruz jamás ha funcionado. Y además, todos los problemas de Cataluña son reales. Y los puramente democráticos, especialmente graves. El ataque a la ciudadanía, al derecho a una enseñanza en la lengua materna, a unas instituciones y medios públicos neutrales, al acceso a los cauces de promoción social en igualdad de condiciones. La decadencia de Cataluña es fruto del populismo identitario. Sin democratización no habrá recuperación. 11. No intentarás combatir el nacionalismo con un nacionalismo de signo contrario. No prometerás remedios mágicos ni agitarás el péndulo identitario. España no es homogénea e idéntica y cuando intentó serlo fue a costa de la libertad y los derechos democráticos. Te lo dice una jacobina y medio francesa. Proponer una España esencialista, centralista, uniforme, con un solo gobierno y un solo parlamento es trilerismo electoral y una forma de desistimiento. La solución a los problemas de Cataluña no es más nacionalismo, ni catalán ni español. La Constitución del 78 no ha fracasado la política degradada en populismo. Y eso es lo que hay que ayudar a cambiar. Y por eso, punto 12, no vacilarás a la hora de armar una gran política constitucionalista, la única que todavía no se ha ensayado en Cataluña, ni por la Generalidad ni por el Gobierno central. Esa alternativa se basará en la verdad, la libertad y la responsabilidad. Reconocerás que Cataluña está golpeada literalmente por el separatismo y que la única manera de reconstruirla será que los catalanes miren la realidad de frente. Los nacionalistas tendrán que hacer examen de conciencia, asumir sus errores y abrazar la democracia. Y la mitad constitucionalista tendrá que hacer lo que aún no hemos hecho, movilizarnos, reagruparnos, trabajar para ser individuos. Lo decía mi padre, hacer individuos, ciudadanos libres, críticos, conscientes, responsables, dispuestos a ponerse de pie. Te dirán que la verdad no vende, que la responsabilidad es un mal reclamo electoral, otra vez los gurús. Pero seguirás adelante, evitarás los bandazos, porque eres consciente de que no hay mayor prueba de respeto a los votantes que decir la verdad, ni proyecto más sugestivo que el de una Cataluña adulta. Y también por otro motivo, decisivo, y es que tú no eres un populista, eres un político. Es decir, queridos amigos, serás Alejandro Fernández. Y si no tienes la suerte de ser Alejandro Fernández, lo que harás, y este es el último mandamiento, es votarle. Paso la palabra a don Alejo Vidal Cuadras. Estamos haciendo una reflexión general sobre populismo. La palabra es suya. Muy buenos días a todos. Lo primero que he de hacer es expresar mi satisfacción personal por estar acompañado, aunque sea vía ondas electromagnéticas, por Cayetana y por Alejandro. Yo he aceptado esta invitación a participar en este, que no es un debate en absoluto, ni es un mitin electoral, esa forma de ordinariedad, ni tampoco es una confrontación, es una conversación entre tres personas inteligentes, sobre todo dos de ellas, las que me flanquean. Hombre, yo nunca he sido el último de la clase tampoco, pero en cualquier caso es un gusto compartir ideas, impresiones, opiniones con dos personas muy inteligentes. Yo no pertenezco a ningún partido desde hace 6 años y no apoyo a partidos. Yo apoyo a personas. Y apoyo a las personas que me piden que les apoye. Lo cual es una gran diferencia que me hacen y que yo agradezco. Y esto quiero subrayarlo, porque yo estoy aquí esta mañana
vía pantalla, ¿verdad? Estoy aquí porque vengo a expresar mi confianza, a expresar mi amistad y mi coincidencia en las ideas, en los principios, en las convicciones, con dos personas por las que siento profundo afecto y en las que, al campo de las ideas, tengo amplísimos campos de coincidencia. Ese es el motivo por el que estoy aquí. Y repito que estoy aquí porque he sido invitado, lo cual quiere decir que si alguien se sintiera molesto o celoso porque yo estuviera aquí esta mañana, pues lo hubiera tenido muy fácil. Solo hubiera tenido que invitarme a participar en un agradable cambio de impresiones como este, y yo lo hubiera hecho encantado. Cuidado, no con cualquiera que me hubiera invitado, porque evidentemente hay invitaciones que hubiera rechazado. No las hubiera tenido que rechazar porque no se hubieran producido, pero bueno, en cualquier caso no hubiera respondido a cualquier, pero sí a alguna otra, es posible. Pero a mí quien me ha invitado es Alejandro, mi amigo. Si yo fuera presuntuoso y utilizara mi edad como ventaja y Alejandro tuviera la paciencia y la benevolencia de aceptarlo, yo veo a Alejandro, y lo digo con enorme cariño, como un discípulo. Y diréis, hombre, esto es muy pretencioso. Bueno, sí, pero nos separan muchos años, muchas experiencias, muchos acontecimientos que yo he vivido, que él no vivió. Yo, cada vez que Alejandro habla en el Parlamento, en la tribuna pública, en las entrevistas en los medios, yo me veo reflejado y siento un orgullo paterno-filial cuando le veo expresarse con esa claridad, con esa contundencia, con esa firmeza, con esa inteligencia. Y por tanto, yo estoy aquí por ese motivo, para disfrutar de la compañía que no es física, como a mí me gustaría, es electromagnética, pero de la compañía de Cayetana y de Alejandro, y para expresar mi confianza absoluta en la figura de Alejandro en estos momentos. Yo sé que Alejandro cree todo lo que dice. Yo sé que Alejandro cumplirá todos los compromisos que quiera y solamente dejará de hacer lo que él cree que debe hacer si otros se lo impiden. Y eso es lo que quiero dejar claro para explicar mi presencia hoy aquí. He trabajado muchos años por la causa que comparto con Alejandro y con Cayetana. La lucha por la libertad, por la racionalidad en la política, por la lucha contra el totalitarismo, contra el fanatismo, contra la irracionalidad. Hemos luchado, yo más años que ellos, por esa causa durante mucho tiempo. Y he de decir, con dolor, que a veces lo hemos hecho bajo fuego amigo. Y la verdad es que enfrentarte a un adversario tan formidable como ese conglomerado maligno, repulsivo, de extremismo dogmático de izquierdas y identitarismo totalitario, secesionista, requiere un enorme esfuerzo, un esfuerzo mental, moral, físico, y ellos lo hacen.
Y yo lo he hecho muchísimos años, ¿no? Y ya estamos conformes con llevar adelante esa lucha. Y estamos de acuerdo en que esa confrontación con ese enemigo que carece de escrúpulo y que no es que no respete la verdad, es que simplemente su método de trabajo es la mentira, junto muchas veces con la violencia. O sea, ya estamos conformes en dejarnos la piel en ese combate. Estamos conformes y lo hemos hecho muchos años. Yo más que ellos les quedan muchos años por delante, por suerte para España y en el caso de Alejandro para Cataluña. Pero hombre, también nos gustaría hacerlo sin de vez en cuando recibir fuego por la espalda. Esta reflexión que acabo de hacer ya sé que no es grata, pero tengo que hacerla porque fijaos, la sinceridad, la verdad por delante, incluso en política, en esa actividad tan sucia, incluso en esa actividad, la verdad utilizada con coraje, con oportunidad, con argumentos sólidos y con capacidad de convicción, es una de las mejores armas y no debemos nunca renunciar a ella. La larga lista de mandamientos laicos que ha expuesto Cayetana no tiene desperdicio. Es decir, la pluma de Cayetana es una pluma siempre inspirada. Y desde luego yo los he escuchado con enorme placer y debo decir que los asumo todos. Si Cayetana bajara del monte Sinaí envuelta en fuego con esos mandamientos y yo fuera un humilde miembro de la tribu que estuviera esperando en el valle, bueno, pues la vitorearía y sumaría a esta magnífica profetisa, ¿no? que con estos mandamientos marca un camino que es de una claridad, de una racionalidad, de una oportunidad que no lo puede rebasar, nadie lo puede discutir, es inmejorable. Hecha este preludio o este prólogo, esta introducción a mi presencia aquí, pues como ya he usado la palabra un tiempo, yo diría que ya roza lo excesivo, y me reservo para otras reflexiones más de fondo en próximas intervenciones, lo dejo aquí en esta primera y le paso la palabra al siguiente, que intuyo que será Alejandro. Efectivamente. Habla ahora. Tiene la palabra nuestro presidente, Alejandro Fernández. Sí, muchísimas gracias a todos. También saludos a los periodistas que hoy nos acompañan, a todos los miembros de la dirección del partido y de la candidatura. En primer lugar, quería dar las gracias a Paula por la presentación brillante que ha hecho y que refleja a la perfección cuáles son sus cualidades. Han quedado hoy claras pues, su cultura, su capacidad expositiva. Hay otras como una extraordinaria bondad y bonomía en general, que esas no las conoce todo el mundo, pero sí aquellos que tenemos el orgullo de ser amigos, tus amigos. Y, por supuesto, dar las gracias también a don Alejo y a doña Cayetana. Son dos personas muy importantes en mi trayectoria política. En primer lugar, porque son personas que siempre se han portado muy bien conmigo. Eso en términos públicos o políticos no le importa a nadie, pero de bien nacido ser agradecido y por eso quiero trasladarlo públicamente. En segundo lugar, porque son personas de las que aprendo cada vez que hablan. Escucho con atención, porque son personas rabiosamente libres, poseedoras de una inteligencia privilegiada, y a mí me gusta escuchar a la gente más inteligente para poder aprender de ellos.
tienen alguna cualidad que a mí siempre me ha fascinado. Son metafísicamente incapaces de hablar en politiqués. El politiqués es una especie de esperanto de la clase política que te permite poder hablar en tono plano y sin decir nada interesante durante horas seguidas. Debo decir que yo me he reconocido a mí mismo hablar en politiqués en alguna ocasión. De hecho, puedo llegar a dominarlo de manera asombrosa. Tengo una capacidad de adaptación camaleónica a cualquier tipo de escenario político. Tanto Alejo como Cayetana son incapaces. En el caso de Alejo, tengo a veces también por mi vocación política, vocación de explorador, no diré arqueológico porque se me enfadaría Alejo por las cuestiones de la edad, y he visto algunas intervenciones en el Parlamento de Cataluña en las que, en un lenguaje políticamente correcto, intentaba hablar en politiqués, pero no podía. Cayetana, siendo portavoz de nuestro partido, en alguna ocasión también intentaba hablar en politiqués, pero su cara adquiría unas formas caleidoscópicas en las que era completamente imposible. A mí eso me fascina. No pueden hablar en politiqués, y el politiqués, pues bueno, es muy aburrido. Y viene bien en una campaña electoral donde se habla mucho politiqués, hacer un alto en el camino y reflexionar y hacerlo sobre, además de las que he expuesto anteriormente, quizá la cualidad más útil en los tiempos que corren, que comparten Cayetana y Alejo. La capacidad de hacer diagnóstico sobre la sociedad y la situación política de precisión de cirujano. Y eso es muy importante, porque hoy el populismo, que es el tema que nos reúne hoy aquí, es la gran amenaza para nuestra democracia. El populismo en todas sus expresiones, asociado a todas las etiquetas y a todas las ideologías. A lo que han comentado Cayetana y Alejo, que comparto plenamente, debo añadir que el populismo sencillamente no solo apela a las bajas pasiones, lo ha dicho Cayetana muy bien, sino que recoge directamente lo peor del ser humano. La envidia. Todo populista, cuando señala de la manera que lo hace, hay un pozo de envidia detrás. En el momento que estigmatiza y señala a las personas, a los colectivos, nace el odio. Es cuando te clasifican y te ponen la etiqueta, ñordo, butiflé, charnegu, lo que sea. De ese odio sale finalmente siempre la ira. Todos los populismos acaban igual, por definición. Asaltando el Parlamento de Cataluña, rodeando el Congreso de los Diputados, asaltando el Capitolio de los Estados Unidos o asaltando la sede de Hacienda de Barcelona. Siempre acaban igual. Todos los defectos posibles del ser humano, las más bajas pasiones, menos la lujuria, miro a mis adversarios populistas y soy incapaz de ver lujuria por ningún lado, por mucho esfuerzo que haga, y creerme que lo puedo hacer, el populismo es capaz de agrupar en su alrededor todos los grandes defectos del ser humano. Y por eso quería acabar esta primera intervención haciendo una apelación a todos los catalanes de cualquier ideología. Si en algún momento miráis en vuestro interior y os recorre la envidia, el odio o la ira, pensando en vuestros vecinos, vuestros compatriotas, las personas con las que compartís un sistema democrático, el problema lo tenéis vosotros, no lo tenemos nosotros. Yo no siento envidia, ni odio, ni ira hacia nadie de mi comunidad política, que es nuestra gran democracia, que es la democracia española. Y por lo tanto os pido, si examinando en vuestro interior sentís eso, que salgáis corriendo, que huyáis del populismo, que huyáis de la envidia, que huyáis del odio, que huyáis de la ira. Es lo peor que os puede estar pasando como seres humanos y como personas en general. Muchas gracias. Vamos a hacer dos preguntas en una. Justo lo que estabais hablando, parece que el populista cuando llega a la política, para él los populistas son los otros. En este caso, cuando fue la invasión del Capitolio, nuestros populistas patrios de aquí no se reconocían como ellos y al final uno dice, como dijo Félix Ovejero, bueno, dependerá de la calidad de la cerradura. El Parlamento no se abrió, el Capitolio sí. Vamos a juntar dos preguntas. Haremos una reflexión sobre el nacionalismo, pero no vamos a quedarnos solamente en el diagnóstico, sino que vamos a dar soluciones a futuro, desde Europa, desde España y desde Cataluña. Yo tenía una breve intervención sobre nacionalismo, pero esta mañana Pilar Marcos, será compañera en Madrid, ha puesto un fragmento del nuevo libro de David Jiménez Torres que me parece esclarecedor. David define el nacionalismo así. El nacionalismo es la fuerza más proteica, elástica e imprevisible de la modernidad. Es lábil y denso, perspicaz y sordo.
se lanza a las calles con la misma naturalidad con la que se repliega en la barra de un bar. Me gustaría que empezara don Alejo Vidal Cuadras con esta reflexión sobre el nacionalismo y cómo podemos combatirlo desde, en este caso, desde Europa, donde usted ha trabajado muchísimo. La descripción que hace David del nacionalismo que acabas de leer, literariamente, rica y elocuente, es una descripción, pero no es una definición. Los que somos de ciencias duras sabemos que una definición es absolutamente indispensable para entender los fenómenos y para a partir de ella poder deducir un gran número de cosas. Yo tenía un profesor de geometría diferencial que dijo una vez una frase que me ha quedado grabada en la cabeza toda la vida. Una buena definición ahorra muchos teoremas. Y efectivamente hemos de definir el nacionalismo, no describir, definir. ¿Qué es? El nacionalismo es una doctrina política. Es una doctrina política que sitúa la identidad étnica, lingüística, en ocasiones religiosa, cultural, por encima de valores universales como la libertad, la justicia o la igualdad. Eso es el nacionalismo. Entonces, esa definición debe estar presente como sustrato básico de futura elaboración de pensamiento, de políticas, de argumentos en nuestros políticos, en nuestros líderes políticos llamados hoy constitucionales. El nacionalismo es esa doctrina que postula, no demuestra, ni argumenta, postula de forma dogmática que lo que Pujol llamaba lo que somos, él decía, som el que som. Y en esta tautología beligerante y absolutamente estúpida, él creía que formulaba un gran concepto filosófico, cuando no estaba diciendo nada. Claro que todos somos que somos. O sea, vaya descubrimiento. El nacionalismo es una doctrina que al situar en la cúspide de la escala axiológica, la escala de valores, la identidad, pues eso, étnico, lingüístico, religiosa, cultural, eso que decía el que somos, al situar eso en la cúspide de la jerarquía de valores y someter a esa identidad la justicia, la libertad, la igualdad, la solidaridad, comete una aberración que no es solo política, y sus consecuencias siempre han sido nefastas, destructivas, devastadoras. O sea, está demostrado. No solo es eso, no es una aberración solo política, es fundamentalmente y profundamente una aberración moral. Y no se puede construir un país, una sociedad, un proyecto de convivencia sobre algo moralmente aberrante. Y por eso no se puede negociar con el nacionalismo, ni se le pueden hacer concesiones, ni se le puede apaciguar, ni se le puede domesticar, ni se le puede complacer. Es imposible, porque la base es absoluta y radicalmente maligna. Y por lo tanto, todo lo que hemos venido haciendo durante décadas
más transferencias, más dinero, más reconocimiento simbólico, más peloteo, solo alimenta al monstruo. Y la prueba está a donde hemos llegado. Por tanto, yo no voy a tener, en fin, gran ambición de Cayetana de enunciar mandamientos, pero lo que sí voy a hacer es asentar una premisa. Al nacionalismo de identidad, cuando levanta su feroz cabeza, no hay que apaciguarlo, ni negociar con él, ni amansarlo con concesiones. Hay que combatirlo sin cuartel, en el campo de las ideas, en las urnas, en la actividad social, hasta neutralizarlo y conseguir su completa derrota. Todo lo que no sea eso es una pérdida de tiempo, conduce al desastre y se verá muy pronto en Cataluña cómo esta estrategia pusilánime de volver a intentar pasar la página y todo esto nos llevará a la ruptura seguramente violenta de la sociedad catalana, a la catástrofe a nivel español, tanto en lo tangible como en lo intangible, tanto en lo material como en lo político y moral, y de ese trauma que se va a producir, y créanme, se va a producir, vamos directos a una situación traumática, de ese trauma, pagando un enorme precio de dolor, de sufrimiento, de empobrecimiento, de desprestigio internacional, saldremos. Y cuando salgamos, necesitaremos a personas como Cayetana y como Alejandro, porque serán las personas como ellos, junto con otros muchos que están en la sociedad civil, animados por las mismas ideas y los mismos principios, los que nos sacarán del hoyo en el que inevitablemente nos están precipitando. Don Alejo, muchísimas gracias. Cayetana, ¿cómo salimos? Tenemos claro todos el diagnóstico de este enamoramiento colectivo que dijo Tobeña en su libro sobre la pasión secesionista. Danos un poquito de luz y de esperanza. A ver, unos apuntes sobre lo que han dicho Alejandro y Alejo, ¿no? Alejandro me recordaba en sus palabras otras palabras de Torcuato Fernández Miranda. Torcuato Fernández Miranda ayer por fin le dieron una plaza en Madrid, cuando es una de las grandísimas figuras de la historia democrática española, el hombre que hace la ley de la reforma política, que es la ley que hace posible la transición pacífica de la dictadura a la democracia, y un hombre adulto, ¿no? Un hombre que entendía que las pasiones no pactan, que los sentimientos no pactan, que únicamente se puede pactar a través de la razón y con la búsqueda desde los valores democráticos y para la democracia, ¿no? Y Torcuato tiene una frase cuando le preguntaban ¿y cómo fue posible la transición? Y él dijo, el corazón sujeto y en su sitio, ¿no? Y de eso se trata, es decir, todos tenemos sentimientos, emociones, pasiones, rabia, indignación, muchos sentimientos, pero el corazón sujeto y en su sitio para poder hacer que sea la razón, la argumentación, los valores ilustrados, los que hacen posible la comunicación con otros, los que afloren, los que se impongan para la construcción y protección, en este caso, de una comunidad democrática. Sobre el nacionalismo, ¿qué es? Hay millones de definiciones, la célebre de Mitterrand, el nacionalismo es la guerra, ¿no? Es el conflicto. Yo creo que el nacionalismo es la involución, básicamente. Es la vuelta a la tribu. Los seres humanos venimos originalmente de pequeñas tribus cerradas que tienen miedo al otro, que tienen envidia, como decía Alejandro, odio, sobre todo el recelo, ¿no? Y compactarse en tribus, y el individuo está sometido dentro de la tribu y obtiene protección a cambio de la renuncia a su libertad. Y el camino a la civilización es precisamente el camino de abandonar el instinto natural tribal a la protección
para comunicarse con otros hombres, para sentir curiosidad por el diferente y para construir comunidades no étnicas, sino cívicas, basados en la libertad y los derechos igualitarios para todos. ¿Qué es lo que pasa en España? Que contra todo pronóstico, contra todo precedente, si queréis, o contra todo equivalente en otros países, aquí el nacionalismo equivale a progresismo. El equívoco fundacional español es la equiparación de nacionalismo con progresismo. En ningún otro país del mundo pasa eso. A los partidos nacionalistas, en fin, la gente les puede votar, estarán en los sistemas, pero son repudiados moralmente porque son tribolistas, porque son discriminatorios, porque tienden a la xenofobia o al racismo. Y aquí no. La gran historia del equívoco español es que el nacionalismo aquí es la fuerza que se permite el lujo de decidir quién es moderado y quién es radical. Y eso lo ha conseguido gracias a la izquierda, que es quien en España reparte los carnets de demócratas y que ha decidido convertir el nacionalismo en una fuerza progresista. Por último, una última reflexión precisamente sobre la transición en la historia española, ¿no? España hizo la transición de una dictadura a la democracia, pero no hizo la transición de una nación identitaria a una nación cívica. Sustituimos un nacionalismo centralista español por una proliferación de nacionalismos periféricos igualmente identitaristas, tribalistas, antiigualitarios, discriminadores, xenófobos, etc. Ese es el péndulo identitario español. Y lo que tenemos que hacer ahora, si queremos resolver, o por lo menos atajar la crisis y empezar con pie nuevo para la construcción de una España moderna y fuerte, es lo único que no se ha ensayado todavía, que es una fuerte nación cívica. Esto de libres e iguales que está en nuestra Constitución, digamos, en espíritu, y que está en la igualdad de todos ante la ley, y que está en la idea de la soberanía común de todos los españoles, pues avanzar en una política, dotar a ese espíritu, esa idea, de una verdadera política desde el Estado y desde las comunidades autónomas, evidentemente. Y de ahí la enorme tarea que tiene Alejandro por delante. Porque lo que se pudo, y voy a intentar ser muy breve, hubo una oportunidad de que esto se pusiera en marcha, esa construcción de España como de verdad nación cívica frente a las identidades, que fue octubre del 2017. Eso fue tocar fondo, ¿no? Eso debió servir como punto de inflexión. Y yo intentaba explicar en estos mandamientos, tendría que haber sido la entrada de Cataluña en la edad adulta, es decir, del nacionalismo en la edad adulta. El discurso del rey es un discurso para adultos. Les dice, miren, los hechos tienen consecuencias. Usted no puede romper una comunidad democrática gratis total y que le den el Premio Nobel de la Paz por hacerlo. Es decir, en fin, aquí hay algo llamado democracia y Estado de Derecho. Y podría haber sido también el punto de inflexión en el sentido de una gran movilización y reagrupación de todos los que pensamos esto, el gran suelo transversal de gente que comparte valores democráticos para construir esa nación cívica. Pero el socialismo se pasó de bando. La gran traición socialista al espíritu constitucional y a la Constitución se produce a partir de octubre y desde luego estamos viendo episodios de esos. ¿Y ahora qué pasa? La situación es muy difícil y lo que puede hacer el Partido Socialista a partir de estas elecciones es efectivamente poner en marcha su plan, es continuar el proceso, ahora convertido en proceso de mutación constitucional. La vía unilateral fracasó, se dio contra el Estado. Ahora van a intentar la vía pactada, que es la vía IA. Eso es IA, es la vía pactada contra la Constitución. No es la tercera vía, es la única vía para conseguir la mutación constitucional. Y ahí es donde Alejandro tiene un papel esencial. De momento no vamos a gobernar Cataluña. Bueno, en fin, podemos tener un maravilloso resultado, de todo puede ocurrir. No vamos a gobernar Cataluña, pero algún día podremos gobernar Cataluña. Y lo que hay que hacer es trabajar para que haya una mayoría y cada vez haya más gente que se identifique con los valores cívicos, constitucionales y morales de la libertad, de la igualdad, de la civilización, de la ilustración, aquí, y que pueda Alejandro liderar una muy fuerte minoría de bloqueo que frustre los planes que tiene Sánchez de convertir Cataluña en plataforma de lanzamiento de un proceso de mutación constitucional y, por tanto, de liquidación de la mejor España que hemos podido hacer todos los españoles en 500 años de difícil historia en común. Alejandro, en este camino que nos señala Cayetana, tú tienes una responsabilidad capital. Has logrado aunar a lo mejor del constitucionalismo al lado tuyo, al lado de las siglas del Partido Popular. ¿Qué camino nos espera? Bien, antes en las primeras intervenciones hemos hecho el diagnóstico. Y lo han hecho Alejo y lo ha hecho Cayetana, mejor que yo. Y ahora nos toca hablar de la terapia. Y la terapia
es mucho más complicada que el diagnóstico. El diagnóstico es preciso, pero la terapia va a ser mucho más compleja. Va a exigir efectivamente una fortaleza democrática enorme, una fortaleza también mental a la hora de la defensa de esas ideas, eso no es sencillo, pero sobre todo también acertar. Y yo creo que si acertamos, por tortuoso que sea el camino, lo podremos recorrer. Y para ser capaces de superar esta situación y derrotar a los populismos de todo cuño, al final tenemos que ser capaces de ir a los valores fundacionales de la Unión Europea, los de verdad, no los que algunos se inventan, los de verdad, los de sus padres fundadores, los que llevaron pues, a Schuman, Monnet, de Gasperi y Adenauer a la construcción del proyecto político de convivencia en Europa más formidable de su historia y que ha provocado el mayor tiempo de paz y de progreso en toda la historia del continente, evidentemente. Y de esos valores fundacionales de la Unión Europea, los valores de nuestra Constitución, porque nuestra Constitución es exactamente lo mismo y responde a las mismas motivaciones que tuvieron los padres fundadores de Europa. Por lo tanto, y recogiendo lo que dice Cayetana, la solución a lo que tenemos está en la Constitución y nunca fuera de la Constitución. No se trata, efectivamente, de manipular lo que dice la Constitución para cambiarla por la puerta de atrás. Yo también he utilizado la expresión muchas veces de una mutación constitucional. Es decir, cambiar radicalmente nuestro marco de convivencia sin que se note demasiado, de manera claramente ilegal, rompiendo la convivencia y trasladando cada conflicto que se produce al Tribunal Constitucional con el alto precio para no solo la convivencia a la que me refería hace un momento, sino también la estabilidad institucional de nuestro país. A cada desafío, a cada intento de mutación constitucional, le sigue una etapa de inestabilidad, una ruptura de la convivencia y un auge de los extremismos. Y eso es lo que parece que esté buscando conscientemente Pedro Sánchez. ¿Y cuáles son los valores fundacionales de la Unión Europea? Hay unos cuantos, pero para la cuestión que nos ocupa hay uno esencial. También se han referido a él Alejo y Cayetana. Es la superación de la idea de la nación identitaria y su sustitución por la idea de la nación cívica. La nación identitaria, esa que reivindica Iceta y Salvador Illa, y que es la de que en España hay 8 naciones, que ellos las han contado, consiste en decir que es nación aquel territorio que comparte una lengua, una tradición, un folclore, una sola cultura. Esa idea es tan perversa que acaba provocando pues, que durante muchos años en Europa los franceses dijeran que es Francia donde se habla francés y es Alemania donde se habla alemán. Y como eran incapaces de ponerse de acuerdo en eso, pues todos sabemos cómo acababa aquello. La superación de la nación identitaria y su sustitución por la nación cívica y los estados-nación cívicos de la Unión Europea es la idea mucho más elevada, sugestiva, según la cual en una nación caben diversas lenguas, diversas identidades, diversos folclores, diversas tradiciones, y que todos podemos vivir perfectamente en paz y en democracia, compartiéndolas y además haciéndolas crecer. Esa es la España de las autonomías. Por eso digo que se elaboró y se diseñó a imagen y semejanza durante la transición del proceso de construcción europea. De ahí nacen algunas lecciones que nos ofrece la Unión Europea y que por eso apelo a los verdaderos valores fundacionales de la Unión Europea. La protección de los Estados-nación europeos a través del método intergubernamental es lo mejor que hemos heredado de Europa. Eso empieza con la comunidad del carbón y del acero, una idea aparentemente sencilla, pero que está en la raíz de esos años de prosperidad que hemos vivido. Se les ocurrió a los padres fundadores, concretamente a Monnet, la idea de que si esos Estados-nación éramos capaces de compartir algo que en aquel momento era con lo que se hacían las guerras, que era el carbón y el acero, se generaría la confianza y la convivencia posterior para construir el futuro juntos. De ahí vienen todos los grandes avances de la Unión Europea, avances que van poco a poco, frente a los visionarios que quieren siempre acelerar las cosas y que han venido al mundo a redimirlo. Eso es lo mismo que hemos sido capaces de construir en España, pero por desgracia
se ha colado por la puerta de atrás otro identitarismo que no está en la letra de la Constitución, pero que por desgracia muchas veces por indiferencia y otras por mala fe se le ha permitido entrar en nuestra cocina y al final acabar deteriorando toda esa convivencia hasta que llegamos a todo lo sucedido a partir del año 2012. Y el populismo, y con esto acabo, al final acaba destruyéndolo todo y es hoy lo que estamos viviendo. El gran momento en el que se transforma todo, pero que era una mutación, en este caso sí absolutamente natural, es cuando el nacionalismo supuestamente moderado acaba convirtiéndose en un movimiento nacional populista. Y es cuando, en el asalto del Parlamento de Cataluña del año 2012, Artur Mas decide hacer suyas los dos grandes rasgos del populismo: la búsqueda de un enemigo al que culpar de todo y la promesa de soluciones mágicas a problemas complejos. Madrid nos roba, el enemigo al que señalar con el dedo; la independencia nos servirá para atar los perros con longanizas y además será bufá y feampollas, como decimos aquí, la cosa más sencilla del mundo. Ese populismo ha penetrado todo, porque además el populismo es profundamente contagioso y entre populismos se entienden. El populismo izquierdista radical de la CUP se ha entendido a la perfección con el populismo nacionalista de Puigdemont y de Torra. Y eso solo vamos a ser capaces de superarlo, repito, acudiendo a esos valores fundacionales de la Unión Europea, donde está todo, y acudiendo al espíritu de la transición, efectivamente, lo que ha dicho sobre Torcuato Fernández Miranda de manera admirable Cayetana, y además teniendo muy claro que el nacionalismo es populismo, como también lo ha definido brillantemente Alejo Vidal Quadras. Eso es lo que vamos a tener que hacer, por lo menos para empezar a solucionar el problema, porque como nosotros no somos populistas, no diremos nunca que lo solucionaremos en 5 minutos con una fórmula mágica, pero que si acertamos en el camino, hay esperanza para Cataluña y hay esperanza para el resto de España. Yo en eso sí que estoy absolutamente convencido. Muchas gracias. Pues, como conclusión, no solamente somos el Partido de la Libertad, sino también el Partido de la Igualdad. Esa bandera que siempre ha reivindicado la izquierda, me parece que es ahora los que la están defendiendo somos efectivamente nosotros. Muchas gracias por haber venido a todos. Y muchas gracias a los ponentes y a los invitados.